México ya suma 2.434 casos confirmados de sarampión. Es el segundo país con más casos en el continente, según datos de la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Hasta la semana 24 se han detectado 6.057 casos probables y ya se registran 9 muertes en Chihuahua y Sonora, que son los estados más afectados. La amenaza crece y las autoridades llaman a reforzar la vacunación. Estos son los estados con más casos de sarampión, según la Secretaría de Salud. Ya les decía, Chihuahua, que está a la cabeza de la lista, con 2.265 casos. Sigue Sonora con 73, Zacatecas con 19 y con 13 casos cada uno, Durango y Michoacán. Me da gusto saludar al doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor Paco, gracias por estar acá. Buena tarde. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Consideras que está fuera de control el sarampión, por lo menos en el norte de México? Sí, evidentemente el sarampión está fuera de control. Es decir, mira, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe. Y para que el sarampión se mantenga activo, necesita cada 15 días encontrar a un huésped susceptible para seguir circulando en donde está ocurriendo. Hemos visto el incremento de casos en Chihuahua, que fue donde se originó. Recordemos que en Estados Unidos empezó en Texas y pues, da la impresión que por cercanía, de ahí empezaron a ocurrir casos en Chihuahua. Pues ya superamos, o sea, ya Chihuahua superó a lo que pasó en Texas, ya superamos a lo que está pasando en Estados Unidos y el estado que empieza a tener el segundo estado con más casos, pues es un estado que es colindante con Chihuahua, que es Sonora. Si tú ves las estadísticas, el 99% de los casos son en personas no vacunadas. Y el grupo de edad más afectado es entre 20 y 30 años. Es decir, son jóvenes que no recibieron un esquema de vacunación adecuado cuando eran chiquitos. Y empezamos a tener también niños que tienen sarampión porque perdieron esta posibilidad de vacunarse con la pandemia y evidentemente con pues yo diría, negligente manejo de la vacunación en el sexenio anterior, en donde pues las vacunas brillaron por su ausencia, no había campañas de vacunación. Y entonces ahorita la actual administración pues está tratando de cachar a todas esas personas que no se vacunaron y lograr recuperar los esquemas de vacunación que desafortunadamente pues estamos muy lejos de tener como se deberían como deberíamos de contar con ellos, ¿no? La gente de más edad está en riesgo, los niños están en riesgo, es decir, entiendo que todos pues, pero ¿qué margen de la población tiene más riesgo, doctor? Mira, aquí realmente los más grandes tenemos menos riesgo. La razón es que, pues, por la vacuna que se empezó a utilizar en 1970, muchos de los que nacimos antes de 1970 tuvimos sarampión o nos expusimos a sarampión. Entonces, incluso la recomendación actual es que los menores de 50 años sí reciban una dosis extra de sarampión, sobre todo si no están seguros de que su esquema está completo. Los mayores de 50 años se pueden considerar que están inmunes por haber tenido sarampión o haber sido vacunados al principio con sarampión. Entonces, únicamente las personas menores de 50 años, no ha habido realmente casos en personas de mayor edad y es una ventaja que tenemos los que ya tenemos un poco mayor de edad. Aquí ha sido más el problema en jóvenes y sobre todo niños que no se vacunaron durante este periodo de los últimos 3 años. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, Paco? ¿Qué es lo que nos debe despertar los focos de alerta del sarampión? Mira, la enfermedad del sarampión es una enfermedad que primero inicia como un cuadro en donde hay enrojecimiento de los ojos, conjuntival, que se llama, empieza a haber fiebre, malestar general, y lo característico es que aparece una erupción, lo que llaman un rash o una erupción, que inicialmente es en cara y tronco, y conforme va pasando el tiempo se va yendo hacia las extremidades, es decir,
tiene lo que llamamos una distribución centrípeta, primero en el centro del cuerpo y después de ahí se va hacia la periferia. Una persona que tiene fiebre, que empieza con este tipo de erupción, pues se debe de checar, debe de tratar de mantener medidas para evitar contagio a los demás, mientras se determina si realmente esta es una enfermedad causada por el virus del sarampión. Si se confirma, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Guardarse en casa un tiempo? ¿O Así qué? es. El problema con sarampión es que puede ser una enfermedad que afecte no solamente pues, la piel y las vías respiratorias, sino llega a afectar el pulmón, produciendo neumonías, y la otra puede afectar el sistema nervioso central. Entonces, más o menos uno de cada 100 casos puede llegar al hospital. Y como hemos visto, pues ya tenemos prácticamente 2.434 casos reportados, ya hay 9 fallecimientos. Entonces, sí hay que estar vigilantes. Desafortunadamente, no hay ninguna medicina específica contra el sarampión, sino lo que hay que hacer son medidas de soporte, hidratación, control de temperatura y vigilancia. Y otra cosa importante con el sarampión es que deja muchas secuelas, es decir, es una enfermedad que aunque te recuperes, puedes tener secuelas, sobre todo tipo neurológico. Ya. Hay gente que pierde la audición, pierde alguna cuestión sensorial por el sarampión. Entonces, pues sí hay que tener cuidado y si tienen dudas, vacunarse. Sí. No le hace daño a alguien que ya se vacunó, pero que no lo recuerda, no está seguro, volverse a vacunar. No le hace ningún daño. La única contraindicación para vacunarse es que estés con embarazo, es decir, las embarazadas no se deben de vacunar porque es una vacuna de virus vivos atenuados y en ellas puede tener mayor problema. Pero si no estás embarazada y estás en edad de riesgo, por favor, vacúnense, y los demás, si tienen menos de 50 años, si tienen dudas, vacúnense, no van a tener ningún efecto deleterio por vacunarse. De acuerdo. Doctor Francisco Moreno, Paco, gracias, un abrazo. Un abrazo a todos, a tu auditorio y a todo el equipo. Gracias, igualmente. Pues así, a tener precauciones.